Si ustedes acostumbran visitar este canal con cierta frecuencia o, por decirlo de alguna manera, le han dado un vistazo, un recorrido rápido, pues es muy probable que les suene este personaje del que vamos a hablar hoy, Monseñor Luis María Martínez, porque ya le hemos dedicado algún otro espacio, algún otro video. En aquel momento vimos su vida de forma general, estuvimos sobre todo subrayando dos datos muy importantes de su vida, sin los cuales no podemos entender su biografía, y es el hecho de haber formado parte de las obras de la cruz, especialmente de la quinta de ellas, los misioneros del Espíritu Santo, porque hizo votos como miembro de dicha congregación, aunque conservando su ejercicio como parte del episcopado mexicano. Y también en aquel momento estuvimos subrayando el segundo aspecto, el haber conocido personalmente a la Beata Concepción Cabrera de Armida, al grado de que fue su director espiritual en la última etapa de su vida y por lo tanto el gran teólogo de la espiritualidad de la cruz, así como la orden de predicadores tiene a Santo Tomás de Aquino como su mejor exponente de la obra de Santo Domingo, pues así en la espiritualidad de la cruz, Monseñor Luis María Martínez, pues es el gran exponente de la teología que hay detrás de los escritos de Concepción Cabrera de Armida. Pues eso fue básicamente lo que hablamos en los espacios anteriores. Pero ahora en este video, que viene a ser la materialización de toda esta espiritualidad que lo caracterizó, vamos a enfocarnos exclusivamente en el último tramo de su vida, que se desarrolla entre 1937 y 1956. Elegí este intervalo de años porque es el tiempo en el que él está como arzobispo de México. Y dentro de este periodo que nos habla de una gran personalidad, vamos a hacer otra acotación todavía y nos estaremos refiriendo exclusivamente a su faceta como el obispo pacificador. Este adjetivo, esta forma de nombrarlo, la recibió de los periodistas y analistas políticos de la época en reconocimiento por el papel que desarrolló como interlocutor entre la Iglesia y el gobierno de México. Labor diplomática de construcción de acuerdos políticos que permitió, o mejor dicho, que evitó una segunda edición de la persecución religiosa, porque cuando Monseñor Martínez llega como arzobispo de México, el país venía saliendo y tenía verdaderas secuelas de la brutalidad de las acciones que se dieron contra los católicos en general. Y Monseñor Martínez llegaba a una arquidiócesis de México quebrada, llegaba a una arquidiócesis de México con sacerdotes dispersos, una arquidiócesis materialmente destruida, porque claro, el país venía saliendo de una guerra civil que tuvo toda esta dimensión de falta de entendimiento entre ambas partes. Entonces, Monseñor Martínez, y a eso le vamos a dedicar el video, pues va a ser el constructor de este entendimiento que permitió pues que las relaciones entre el gobierno de México y la Iglesia Católica entraran en una nueva etapa, se limaran asperezas y sobre todo sentó las bases de lo que en la década de los 90 provocaría, y eso fue bueno, el establecimiento de las relaciones diplomáticas. Él ya había muerto para entonces, pero fue quien puso las bases para establecer las relaciones diplomáticas entre el Estado del Vaticano, cuyo nombre oficial es la Santa Sede, y el gobierno de México, así como las diferentes reformas que se hicieron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero de 1917 en dos derechos humanos muy importantes que evolucionaron y maduraron gracias a la gestión de Monseñor Martínez: la libertad religiosa
y la libertad de culto, que hasta entonces habían sido objeto de constantes violaciones y del uso de la fuerza por parte de presidentes anteriores a la llegada de Monseñor Martínez. Entonces vamos a estar hablando, como ya dije, de su periodo como arzobispo de México y en concreto el rol de comunicación institucional que ejerció entre la Iglesia, el Papa y las autoridades mexicanas, especialmente el Ejecutivo Federal, entendiendo por Ejecutivo Federal a los presidentes en turno, presidentes de México. Para poder entender la envergadura del trabajo que realizó Monseñor Martínez, vamos a hacer un recorrido histórico de contexto, de escenario donde suceden los hechos, su biografía, particularmente mencionando los papas cuyo pontificado se desarrolló al mismo tiempo que él era el arzobispo de México, luego los presidentes con los que fue tratando, algunos de forma institucional y con otros, además de lo institucional, con una verdadera amistad que fue clave para evitar un nuevo derramamiento de sangre. Y terminaremos esta primera parte de recorrido histórico hablando de algunos acontecimientos nacionales e internacionales que coincidieron con el desarrollo de este aporte de Monseñor Martínez al frente de una de las arquidiócesis con la mayor o de las de mayor población católica en el mundo, porque la capital de la República Mexicana hasta el día de hoy es una de las más pobladas del planeta, ya lo era en tiempos de Monseñor Martínez. Lógicamente ahora se han hecho otras reestructuras para poder abarcar la expansión urbana que se ha dado, pero ya desde que él llega, pues la Ciudad de México era un reto a gran escala y en particular por la situación que la iglesia venía experimentando luego de años de conflicto, de persecución y de imposibilidad para realizar sus tareas básicas. Quiero tocar y explicar por qué estoy hablando o le estoy dedicando un video entero a la faceta política de Monseñor Martínez. Bueno, como muchos de ustedes saben, su causa de canonización se encuentra abierta, ¿sí? Desde hace varios años. Ahora se está profundizando en su vida y obra porque, bueno, el Dicasterio para la Causa de los Santos lo ha ido solicitando y pues estamos en un momento muy interesante de seguir profundizando en su figura. Parte de lo que toca profundizar pues es también este rol que ejerció porque en tiempos de Monseñor Martínez, como suele suceder con las grandes figuras, pues no le faltaron unos cuantos envidiosos que pues lo señalaron o lo acusaron de haber caído en política, ¿no? De haber sido un arzobispo politizado. Y esto, en honor a la verdad, hay que decir que es falso. Afortunadamente fueron muy pocos los que dijeron esto, pero claro, cuando te refieres a figuras tan grandes como la de Monseñor Martínez y grande, no solo en el sentido de buen gobierno de su arquidiócesis, sino también de su fe y de espiritualidad, pues luego por unos pocos se van creando leyendas y es muy importante ir quitando esos mitos para que se comprenda una figura tan destacada como la de Monseñor Martínez. Los que estos pocos que llegaron a decir que se había metido en política, que no tenía clara la separación entre la iglesia y el Estado, pues hay que decirles tres cosas a estos sectores. El primero, el hecho de ser arzobispo de una de las ciudades más pobladas del mundo te obliga, ¿sí?, a tener un diálogo constructivo con las autoridades, porque tan sencillo como hacer una peregrinación de Semana Santa en la calle, pues requiere pedir los permisos como cualquier otra institución. Por lo tanto, no era que él se metiera en política, es que cualquier persona que ocupe el cargo de arzobispo de México necesita diálogo institucional con el gobierno, es de sentido común. Lo segundo es que efectivamente tuvo que construir acuerdos políticos. ¿Por qué? Porque México estaba dividido, venía saliendo de la guerra civil y de la persecución religiosa. Él pudo haberse encerrado en un falso misticismo, en su oficina, en su zona de confort, pero el desarrollo constitucional
que expliqué hace un momento, no se habría alcanzado de no haber sido por él. Y tercero, realmente Monseñor Martínez hizo lo que cualquier obispo o arzobispo está llamado a hacer, mantener la unidad. Y la unidad pasa por el consenso, la unidad pasa por tomar acuerdos. Y Monseñor Martínez nunca permitió que en estos acuerdos se perdieran los valores no negociables. Al decir esto, reivindicamos su figura y creo que es un motivo más para argumentar el por qué se introdujo su causa de canonización. La fe vivida en abstracto no sirve de nada. Monseñor Martínez tenía fe y la expresó en una obsesión positiva, la paz de México. Y yo creo que un arzobispo que tiene fe necesariamente tiene que construir la paz y fue lo que hizo él. Repito, México no habría podido salir adelante sin la mediación de Monseñor Martínez, porque aún en el caso de los no católicos se beneficiaron de su gestión. ¿Por qué? Porque el catolicismo está arraigado en nuestra cultura mexicana. Se respeta tanto al que cree como al que no cree. Hay libertad religiosa, pero es un hecho que por cultura Monseñor Martínez y cualquiera de sus sucesores al frente de la Arquidiócesis de México, pues siempre va a tener una responsabilidad de fe, de evangelización sin duda, pero también una responsabilidad cultural de incidir constructivamente en un México mejor. Por lo tanto, los que esperaban verlo encerrado en su oficina, pues qué bueno que se quedaron esperando porque Monseñor Martínez cumplió cabalmente su tarea y eso refleja la vida espiritual que llevaba. Bien, entramos ahora en el contexto histórico que caracterizó este periodo, este aporte y este lugar que sin haberlo buscado, pues termina siendo su radio de acción. ¿Quiénes eran los papas? Empezamos por ahí, cómo estaba la iglesia en materia de los sucesores de Pedro en tiempos de Monseñor Martínez. Pues en este periodo de su vida le tocan dos papas. El primero de ellos es Pío XI, cuyo pontificado se desarrolló entre 1922 y 1939. Pío XI es muy importante porque es el que nombra a Luis María Martínez como arzobispo de México. Y luego, al morir Pío XI, llega Eugenio Pacelli, también una de las grandes figuras de la historia del catolicismo, conocido como Pío XII, y cuyo pontificado va a ir entre 1939 y 1958. Realmente a Monseñor Martínez le toca muy poco Pío XI y el resto de su periodo pues va a ser con Pío XII. Monseñor Martínez muere aproximadamente 2 años antes de la muerte del Papa Pacelli. De Pío XI, pues es el que lo nombra, y Pío XII, pues va a ser su jefe inmediato, por decirlo así, durante el periodo. Tanto Pío XI como Pío XII, pues son figuras muy importantes. Recordemos que Pío XI es el que logró la independencia del Estado Vaticano con la firma de los pactos de Letrán en 1929, que logró darle autonomía al Vaticano frente al gobierno de Mussolini y al fascismo que lamentablemente junto con el nazismo pues ya estaba fraguando la Segunda Guerra Mundial. Entonces Pío XI es una figura relevante, muy inteligente y esto se nota por el nombramiento de Monseñor Martínez. Y Pío XII, desde luego, pues también va a afrontar toda una serie de retos. A él le va a tocar el pleno de la Segunda Guerra Mundial, va a desarrollar una diplomacia muy inteligente que traerá consigo salvar la vida de una cantidad importante de judíos. También pues él va a gestionar una diplomacia importante para enfrentar este momento tan destructivo de la historia de la humanidad. Entonces, con estos dos pontificados, Monseñor Martínez pues se va convirtiendo y perfilando como arzobispo de México. Luego, sin haberlo buscado, como digo, las circunstancias del cargo y sobre todo el México posrevolucionario que entraba en un proceso de industrialización, de reformas constitucionales y de cierta estabilidad luego de lo intensa que fue la Revolución Mexicana y la persecución religiosa, pues le va a tocar
tener vínculos institucionales con los presidentes que voy a mencionar a continuación. El primero de ellos, Lázaro Cárdenas, quien gobernó México entre 1934 y 1940. Luego va a llegar Manuel Ávila Camacho. Con él, Monseñor Martínez tuvo una amistad muy profunda. De hecho, le dio la bendición de bodas a una de sus sobrinas y esto va a ayudar mucho porque hubo un verdadero entendimiento entre el presidente Ávila Camacho y Monseñor Martínez. El presidente Ávila Camacho declaró ser creyente y con eso zanjó esa tradición de que los presidentes de México estaban en contra de la iglesia y Monseñor Martínez, a su vez, por un acto de reciprocidad, pide el apoyo de los católicos y de las católicas mexicanas a los esfuerzos de unidad que caracterizaron el eslogan del gobierno de Ávila Camacho. Entonces, gracias a estas dos declaraciones, realmente toma rumbo la pacificación del país. De ahí le va a tocar tratar con Miguel Alemán Valdés, quien gobernó entre 1946 y 1952, y el último presidente dentro de cuyo sexenio muere Monseñor Martínez, pues va a ser Adolfo Ruiz Cortines entre 1952 y 1958. Monseñor Martínez tendrá un vínculo de amistad tanto con Ávila Camacho como con Ruiz Cortines, pero en general los cuatro presidentes van a apreciar lo que decían todos ellos. Con Monseñor Martínez se puede dialogar. Monseñor Martínez es una persona que tiene valores, que tienen clara la defensa de la iglesia, pero que no toma posturas fanáticas ni posturas radicales que sigan dividiendo a una sociedad ya polarizada. Entonces, con los cuatro, Monseñor Martínez logra, especialmente con Ávila Camacho, por estas dos declaraciones que les acabo de comentar, logra que la iglesia pueda volver a sus tareas básicas. El reconocimiento legal va a venir, como digo, en la década de los 90, muchos años después, pero empieza aquí. Un edificio parte de los cimientos. Bueno, pues a Monseñor Martínez no le tocó ni la planta baja ni el piso 26, pero sí los cimientos, logrando que la iglesia volviera a sus tareas en el campo de la evangelización, en el campo de la educación, en el campo de la salud y reconstruye la Arquidiócesis de México gracias a esto. Obviamente, siempre conservando los valores no negociables. Monseñor Martínez no era un político que se vendía, era alguien que construía acuerdos. Obviamente sabía de diplomacia, obviamente sabía de negociación, pero era, digamos, alguien que negociaba desde un enfoque ético. Eso hay que recuperarlo también hoy. La ética no significa encerrarse, la ética significa entrar en diálogo y sin perder de vista los valores fundamentales, pues llegar a un acuerdo en el sentido de, bueno, vamos a sumar esfuerzos, en este caso, por la sociedad mexicana. Acontecimientos de la vida nacional que marcaron también el periodo de Monseñor Martínez, pues es la expropiación petrolera llevada a cabo por Lázaro Cárdenas en marzo de 1938. Luego va a venir el Milagro Mexicano, que es un momento de desarrollo económico sin precedentes en la historia de México, derivado de que comenzaba la Segunda Guerra Mundial y México tuvo una buena producción de materia prima. Aquí los historiadores entran en conflicto porque algunos dicen que, bueno, el milagro mexicano dura 6 años, otros 10, y algunos, yo coincido con estos últimos, dicen que se prolonga hasta 1968. Después de ese año se termina porque es un año muy triste en la historia nacional debido a la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre del 68. Ahí viene pues un declive de la realidad socioeconómica del país con esta herida histórica. También le va a tocar la primera presidencia en manos de un civil, porque hasta Manuel Ávila Camacho, pues prácticamente los militares eran los que asumían la presidencia de la República. Ya luego Ávila Camacho trae una reforma para que quien asuma la presidencia ya venga del mundo civil. Incluso si es militar, siempre que renuncies en los tiempos que establece la Constitución, se puede, pero ya no un militar en activo.
También a Monseñor Martínez le toca el primer canal de televisión comercial en 1950. Unos años antes ya se habían hecho pruebas de transmisión, pero propiamente como televisión comercial, 1950 en México, el primero de Latinoamérica, o del término Hispanoamérica, que de acuerdo a los historiadores es el más correcto. Luego le toca, por decisión de Adolfo Ruiz Cortines, el voto femenino. Esto fue un gran avance en materia de democracia en México en 1955. O sea, Monseñor Martínez transita por todos estos acontecimientos, siempre tuvo una palabra oportuna sobre todo esto y él era abierto al progreso porque consideraba que se podía progresar también desde los valores. Y esto es algo bien importante. Monseñor Martínez, los valores significan progreso, pero no un progreso que olvida la raíz, sino que la mantiene, ¿no? Y los valores de la fe, claramente, que él hizo muchísimo, incluso promovía películas cinematográficas. Hay una grabación de la vida de Jesús en donde él la presenta, existe el video y queda claro que para él lo primero era la evangelización, pero no se puede evangelizar con la misma facilidad si falta el acuerdo con las autoridades de dejarnos trabajar. En cuanto a los acontecimientos internacionales, a él le toca la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. México, por el hundimiento de dos de sus barcos, el Faja de Oro y el Potrero del Llano. Cuando digo dos de sus barcos me refiero de bandera mexicana, que fueron hundidos cerca de las costas de Florida por fuerzas armadas vinculadas a los nazis, y entonces México pues termina participando con el Escuadrón 201 en la Segunda Guerra Mundial. El señor Martínez pues lógicamente también es entrevistado sobre el tema. Le toca también el lanzamiento de las bombas atómicas en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en 1945 y el inicio de la Guerra Fría a partir de 1947. Pues en todos estos contextos, Monseñor Martínez lleva a cabo su labor como el obispo pacificador. ¿Qué resaltamos ahora que ya expliqué por qué era justo reivindicar su figura? ¿Qué resaltamos ahora que ya vimos el panorama general del mundo que le tocó, ya en la faceta concreta de obispo pacificador? Bueno, número uno, Monseñor Martínez creía en el diálogo institucional entre el gobierno y el Estado, entre la Iglesia y el Estado, perdón, para precisar. ¿Qué sucede aquí? Pues que Monseñor Martínez va a creer y va a desarrollar este diálogo institucional que se mantiene hasta el día de hoy. ¿Qué es un diálogo institucional? Reconocer hasta dónde llega mi función y hasta dónde llega la tuya. Reconocer qué de mi función y qué de tu función contribuye al desarrollo del país, en este caso, al desarrollo de México. Primer punto. Segundo punto, Monseñor Martínez hace un llamado a los católicos para sumarse al desarrollo industrial y democrático del país. Es decir, los católicos, por la mala experiencia con el gobierno, estaban fuera de esta dimensión socioeconómica, sociocultural y sociopolítica. Monseñor Martínez los introduce específicamente a los laicos para que asuman su rol, dándole un voto de confianza al gobierno. Y los católicos, al ver que alguien tan inteligente como Monseñor Martínez daba su voto de confianza, se sumaron. Entonces lo saca del margen al centro de la construcción del diálogo político, y de hecho van a surgir agrupaciones políticas de este núcleo de personas, por ejemplo, el Partido Acción Nacional en 1939. La tercera conclusión o rasgo del estilo de gobierno de Monseñor Martínez fue haber logrado que el gobierno le permitiera a la Iglesia, antes de que vinieran las reformas constitucionales, la libertad y la paz que necesitaba para volver a sus tareas básicas. Y otro de los rasgos es que va a retomar que la idea de Pío XII
que se puede establecer en tres palabras, ¿no? Dios, patria y familia. Esto, que a veces se malinterpreta y se explica mal, no quería decir volver a fusionar a la iglesia con el Estado, ni cuestiones de derecha, nada de eso. Aquí lo que significa es que Monseñor Martínez veía que ser buen católico implica ser un buen ciudadano. O sea, que yo no puedo cuidar mi espiritualidad y al mismo tiempo olvidar mis responsabilidades como ciudadano, mis responsabilidades frente a la ley, frente al desarrollo de la democracia. Claro, en alguna ocasión le preguntaron, ¿y si hay que elegir entre los valores católicos y no una norma injusta? Obviamente ahí dijo, los valores católicos son los que se tomarán y la norma injusta se rechazará. Pero él se dio cuenta que últimamente en su tiempo las reformas legales que se estaban dando no afectaban la conciencia de los católicos y por lo tanto se podía generar ese vínculo, esa sinergia que trajo consigo el desarrollo de México. Y un último rasgo que vale la pena subrayar, pues que fue una persona que en los avances que se dieron hacía presente la fe con su presencia. ¿Qué significa esto? Pues cuando se inauguraba una pista de aviones, a él lo invitaban a dar la bendición y entonces conectaba el desarrollo aeronáutico con la fe, con la responsabilidad de comunicar a los pueblos y culturas. Se inauguraba una estación de radio y entonces iba, participaba y la importancia de comunicar ideas en un clima de unidad nacional. Y incluso cuando vino esta cuestión de la Segunda Guerra Mundial, pues él abogó por los principios del derecho internacional que forman parte también de la doctrina de la Iglesia. Entonces era alguien que las personas veían habitualmente en el periódico, que lo escuchaban en la radio y que incluso lo llegaban a ver en las salas del cine, pero con la credibilidad. ¿Por qué la credibilidad? Porque la gente se daba cuenta que todos esos templos y parroquias se estaban construyendo gracias a la labor de Monseñor Martínez, que la reducción de la violencia se estaba dando gracias a la buena gestión de Monseñor Martínez. Cuando tú das resultados, la gente se da cuenta. Cuando tú das resultados, ganas credibilidad y desde esa credibilidad se puede usar para bien o para mal. Monseñor Martínez la usó para bien. Entonces, supo llegar al punto donde la iglesia mantuviera su identidad, se le dejara trabajar, pero el gobierno pasara de la violencia al diálogo, entendiera una nueva mecánica. Como señor Martínez se podía hablar y entonces llegó a ser un interlocutor entre el gobierno y la iglesia, pero también entre la iglesia y el gobierno, al grado que, muy a pesar de Monseñor Martínez, porque él era una persona que le gustaba caminar solo en la calle, pues llegó a tenerlo que proteger el entonces Estado Mayor Presidencial. ¿Por qué? Porque lógicamente, pues había sectores a los que sí les interesaba que continuara la división entre el gobierno y la iglesia. Los detractores de Monseñor Martínez no son más que este sector ideológico que buscaba un México dividido. Entonces, Monseñor Martínez se enfrenta a esa situación con un México unido, donde, repito, logra, porque ese es el punto, no era únete al gobierno nada más porque sí, no, un gobierno que a cambio tenía que otorgar libertad de culto y libertad religiosa, es decir, Monseñor Martínez no se vende al gobierno, dialoga con el gobierno y en los puntos donde hay que ser firme, se mantuvo firme. Y en los que se podía dialogar, como por ejemplo, vamos a apoyar el proceso de industrialización, voy a animar a que los empresarios católicos dialoguen con las dependencias de gobierno, pues ahí sí fue un puente. ¿Por qué? Porque esto no va en contra de la conciencia católica. Y había algunos que creían que todo iba en contra de la conciencia católica. Entonces, Monseñor Martínez se libera de los extremos y va al punto de equilibrio. ¿Qué nos dice hoy Monseñor Martínez? Nos diría tres cosas y con eso concluyo este video. Primero, dialogar desde la propia identidad. A veces pensamos que para dialogar tengo que renunciar a lo que soy o a mis valores. Eso es un error, porque eso sí es traicionar lo que uno cree, lo que uno es. No, Monseñor Martínez se presentaba como lo que era, un sacerdote. Se presentaba como lo que era el arzobispo de México. Se presentaba como lo que era alguien que abogaba porque la fe se pudiera vivir
en las casas y en la vida pública sin mayor problema. ¿Qué hizo? No dejó de ser él, no dejó de representar los valores que representaba, pero tampoco se cerró a dialogar, a reunirse en un despacho, a escuchar las diferentes sensibilidades. Y eso nos toca también a nosotros en el aquí y el ahora de nuestra historia. Segundo, le encargó a los laicos la construcción de la dimensión política, de la dimensión socioeconómica. Esto también es importante porque pues, el laico tiene esa vocación distinta de la del sacerdote religioso-religiosa. Esta sana distinción de Monseñor Martínez nos sirve hoy para entender que cada uno tiene un rol que jugar y que no se trata de copiarnos mutuamente, sino que cada camino tenga sus propias características. Él creó un laicado con mayoría de edad y esto hay que retomarlo para seguirlo formando y dándole potencia, dándole mayor fuerza. Y tercero, mantuvo la sana separación entre la iglesia y el Estado. No los mezcló, no habló de mezcla, sino de cooperación. Y desde esa cooperación se convirtió en el obispo pacificador. Como les digo, gracias a él, la Constitución maduró en la forma de reconocer, porque los derechos humanos no se crean, los derechos humanos son inherentes a nuestra dignidad, los derechos humanos se reconocen. Monseñor Martínez pone los cimientos para que se reconozca la libertad de culto, la libertad religiosa, en un marco de derechos humanos. También para que se pudiera establecer las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y el Gobierno de México. Y el tercer punto, que vino a ser consecuencia del segundo, en tiempos de Monseñor Martínez no existía el nuncio apostólico. El nuncio es el nombre que se le da a los embajadores de la Santa Sede. En tiempos de Monseñor Martínez, a ese cargo, a ese oficio, se le llamaba delegado apostólico. ¿Por qué? Porque no había relaciones diplomáticas. Si hoy se le llama nuncio, es gracias a que Monseñor Martínez puso las bases. Ya luego va a ser el Papa Juan Pablo II el que dé este paso en sus visitas a México, pero con el legado de Monseñor Martínez. Cierro este video con un último punto. Monseñor Martínez tenía tres opciones. La primera, llegar con un tono de desencuentro y cerrarse al diálogo con el gobierno, lo que habría provocado una nueva edición de la persecución religiosa y un nuevo derramamiento de sangre. La segunda opción que tuvo Monseñor Martínez hubiera sido encerrarse en su mundo, sí, y mantenerse al margen echando una moneda al aire. Y la tercera opción era mantener la identidad de la Iglesia Católica, abriéndose al diálogo y acuerdos que no comprometieran su conciencia. Monseñor Martínez optó por la tercera. Y eso lo hace una vida ejemplar. Y eso sirve también para el mundo de hoy, para el México actual, en el continuo diálogo que debe de existir entre la Iglesia y el Estado mexicano, así como las otras, por supuesto, agrupaciones religiosas u otras iglesias, ¿sí? Pero qué importante es el camino que él abrió. No se trata de una mezcla. Yo no estoy a favor de mezclar la Iglesia con el Estado. Yo creo que la separación entre uno y otro es uno de los grandes valores que nos toca defender también a los creyentes, la sana separación, ¿sí? Pero sin mezcla, que sí haya cooperación, ¿sí? Porque la separación iglesia y Estado no quiere decir que deban de ser enemigos, no quiere decir que sean agua y aceite, y menos en un país que está totalmente relacionado con el origen de la iglesia, su desarrollo, o sea, porque crecieron al mismo tiempo. Hablo del México independiente, junto, claro, con las comunidades prehispánicas que son una parte fundamental de la visión cultural de nuestro país. Por lo tanto, el obispo pacificador, Monseñor Luis María Martínez, que supo mantener su identidad, pero sin arrebatos, sin revanchas y con un tino diplomático de decir las cosas con humor, pero al mismo tiempo con objetividad y sentido común, que dicen por ahí actualmente es el menos común de los sentidos, y que también en eso Monseñor Martínez se vuelve un maestro de la fe
pero también un maestro del diálogo con una clara dimensión social. Yo creo que todos los que somos abogados, los que tenemos pues interés en el derecho, hay que reconocer el papel que jugó Monseñor Martínez en los derechos humanos y en concreto la libertad religiosa y la libertad de culto. Por eso es una figura que merece ser reconocida en el ámbito teológico y de la espiritualidad, toca que su proceso de canonización siga su curso, y en el ámbito pues, de la historia de México sí darle un lugar, porque fue puente de comunicación entre dos instituciones que han hecho camino y que esperamos lo sigan haciendo por el bien de México y por el bien de la sociedad. Pues terminamos este video titulado Monseñor Luis María Martínez, el obispo pacificador.